Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ama nuestra alma, te damos gracias. Hoy también nos ha dado ese tiempo precioso para estar ante tu palabra, para poder discernir tu palabra verdadera y aprender tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor. Nos ha dado la gracia tan grande y la esperanza del cielo, y queremos recordar de eso siempre y vivir por medio de la comunión, para que podamos saber de cuál manera debemos de vivir. Especialmente a cada uno, danos tu palabra y la fe necesaria para poder vencer contra el mundo, para poder vivir una vida agradándote. Aún en medio de la tentación y los eventos que están ocurriendo en el mundo, ayúdanos para que nuestra fe no se vacía. También muéstranos más obra de la salvación, para que más personas puedan recibir la salvación. Especialmente tenemos retiro de invierno desde 27 de diciembre. Por favor, esté con nosotros y muéstranos la obra de salvación para que más gente pueda recibir esa vida eterna. También comendamos desde el principio hasta el fin de esta comunión en tu mano. Oramos en el nombre de Cristo, quien está vivo. Amén. Antes de empezar, vamos a buscar Salmos capítulo 68. Salmos 68. 68, versículo 1, vamos a ver. Libro de Salmos, capítulo 68, versículo 1. Versículo 1. Vamos a leer juntos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Otra vez, buenos días. Vamos a tener un tiempo para saludarnos a unos a otros, a los hermanos alrededor. Vamos a decir, me da mucho gusto verle. Me da mucho gusto verte. Hubo el Día de Acción de Gracias hace pocos días, ¿verdad? ¿Ha pasado ese día bien o no? Ayer anoche yo regresé de Sacramento. Está poco lejos de aquí. No sé si ustedes conocen ese lugar, saben ese lugar, pero nos juntamos con más o menos 40 hermanos jóvenes allá para tener comunión y escuchar la palabra. Y me sentí muy joven también con ellos. Y esta vez, en ese retiro, yo pasé muy bien tiempo ahí. Algunos, después de regresar, algunos me dijeron, Pastor, usted ha hecho buen trabajo. Ha sufrido, ¿no? Y yo pensé sobre eso. Yo pensé que no hubo nada que yo he hecho al regresar ayer.
yo pensé, estoy muy agradecido a Dios por darme esa oportunidad. Por eso, con mi corazón, de verdad quería quedarme más allá con los hermanos de Sacramento. Pero los jóvenes son un poco diferentes. Al llegar hasta Sacramento nos tomó como 12 horas. Ellos bloquearon el freeway porque estaba nevando. Por eso nosotros subimos y regresamos para tomar otro camino. Estar en el coche, manejar por 12 horas no es fácil. Pero para llegar hasta ahí es como 12 horas, ¿no? Pero me sentí que fue como solo poco tiempo. Y otros hermanos también me dijeron que en el coche estaban teniendo comunión y así. Por eso se sintieron que fue como un tiempo muy corto. Y yo estaba muy agradecido con mi corazón. Y de verdad quiero que más jóvenes, hermanos jóvenes, más jóvenes reciban la salvación para ser trabajadores de Dios. Y eso fue otra como tema de oración para mí. Por favor, oren por ellos. Y gracias por orar por ese retiro y para los hermanos. Y yo estaba pensando con cuál como palabra íbamos a aprender la palabra hoy. Y yo escogí ese capítulo 68 de Salmos. Otra vez voy a leer capítulo 68, versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Al ver la situación aquí, ese hombre David, quien ha escrito ese capítulo, estaba en medio de muchos sufrimientos. Hubieron muchos enemigos y estaba en medio de un sufrimiento, aflicción que los humanos no pueden aguantar bien. Pero aún en medio de esa situación, ¿cómo podía orar David? Él oró muy anhelantemente. Dijo, levántese Dios. Ha esperado por mucho tiempo. Por eso David está orando aquí a Dios. Levántese Dios. Cuando estamos llevando nuestra vida cristiana, a veces podemos sentirnos muy solos o podemos estar muy como desmayados. Hubieron muchos trabajos y obras que ha hecho uno, pero podía ser que no hubo el resultado. Viendo la situación es muy difícil y me da mucho dolor, así uno puede pensar. Pero Dios tiene que escuchar a mi oración. Y uno se puede sentir que Dios no está escuchando a la oración de uno. Entonces, ¿quién estaba en medio de situación así? Ese hombre David. David, con todo su corazón, se intentó mucho, se esforzó mucho para vivir una vida por Dios. Pero su vida nunca paró de aflicción. Fue aflicción después de aflicción. Por eso él estaba orando. Levántese Dios. No puedo ver tu obra, Dios, en mi vida ahora. Pero por favor, levántese Dios. Yo estoy orando a ti, Dios. Por favor, levántese Dios. Así con un corazón anheloso, estaba orando a Dios. Aún en nuestra vida cristiana, Dios tiene que levantarse. Cuando se levanta Dios, habrá muchos cambios grandes en mi vida. Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Qué significa esa palabra cristiano? Cristiano es el que cree en la palabra de Dios. Cuando podemos sentirnos la presencia de Dios en mi corazón, cuando nosotros experimentamos Dios levantándose en mi vida, en ese momento uno puede tener la fe. Vamos a buscar San Mateo capítulo
Marquen ese capítulo de Salmos y por favor vamos a buscar San Mateo capítulo 8, versículo 1. San Mateo capítulo 8, versículo 1. Voy a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. San Mateo capítulo 8, versículo 1. Este versículo es después de las frases que Jesús ha dicho en el monte. Los discípulos escucharon las frases, la palabra de Jesucristo en el monte. Dijo, bienaventurados son los que son pobres en espíritu. Estas palabras que Jesús estaba hablando en el monte es muy famosa. También está hablando sobre los 8 bendiciones. Habla sobre las bienaventuranzas. Y capítulo 5, 6, 7. Jesús está hablando las cosas muy preciosas a la gente. Y por medio de toda esa palabra de Jesús, la multitud estaba siguiendo a Jesús. Y aún después de escuchar todas estas palabras famosas, ¿ustedes creen que la fe de discípulos crecieron? No, la fe no creció. ¿Qué pasó? En lugar de eso, vamos a ver capítulo 8, versículo 23. Jesús habló sobre las 8 las bienaventuranzas y después también como curó mucha gente. Los israelitas escucharon a la palabra, muchas palabras de Jesús. Y también vieron ellos los milagros que Jesús ha hecho. Capítulo 8, versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25 leemos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí está hablando sobre una situación muy interesante. Después de curar los enfermos, los discípulos estaban muy sorprendidos. Y después de escuchar las enseñanzas de Jesús, también estaban sorprendidos los discípulos. Pero un día estaban en la barca en el mar con Jesús. ¿Y qué pasó? Se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y las olas cubrían la barca. ¿Y qué pasó a la barca? Estaba moviendo mucho. ¿Y qué dijeron los discípulos? Como dice la Biblia, Señor, sálvanos que perecemos. Pero, ¿quién estaba ahí? Jesús. Jesús estaba con ellos. Aún en la barca donde Jesús estaba, ellos tenían miedo, los discípulos tenían miedo. Pero Jesús, la Biblia dice que Jesús estaba durmiendo. Entonces le preguntó, ¿de verdad ustedes creen que Jesús estaba durmiendo? Yo tengo la seguridad que Jesús no estaba durmiendo. Es imposible dormir cuando hay esa tempestad. Ha subido en la barca. Hace algunos años yo fui a una isla en Corea para predicar en la iglesia ahí. Y yo nunca me sentí, pero yo estaba en esa barca para ir a la isla y el pastor ahí en esa isla me pidió a venir con mi familia, por eso yo traje a mi esposa y mis niños,
pero hubo las olas muy grandes. Y la gente estaba como yendo a todo lugar en la barca. Y me sentí bien. No me sentí como mareado. Pero después, por un poco de tiempo, yo ya no podía. Por la primera vez me sentí muy mareado. Y yo quería como controlarme, pero no podía controlarme. Fue una barca muy grande y estaba moviendo mucho. Y yo como tenía ese mareo. Y yo vomité. Pero esa barca que Jesús estaba, ¿cómo fue esa barca? Fue una barca muy pequeña. Y hubo una situación muy peligrosa donde se sintieron los discípulos que iban a morir. Pero ¿de verdad Jesús dormía? Normalmente, siendo un hombre, no puede dormir en una barca así moviendo tanto. Creo que él no dormía. Pero ¿por qué como estaban actuando como estaba durmiendo? Creo que estaba viendo él con sus ojos así a los discípulos. Pero los discípulos, cuando buscaron por Jesús, cuando hubo las olas grandes y cuando se sintieron que iban a morir, ellos buscaban por Jesús. Cuando hubo las olas pequeñas, los discípulos no despertaban a Jesús. No le despertaban a Jesús. Pero en el momento cuando ellos se sintieron muy como bien y seguro, ellos no llamaron por Jesús. Pero cuando le despertaron, la Biblia dice cuando las olas cubrían la barca y hubo una tempestad tan grande, cuando se sintieron que iban a morir. En ese momento ellos llamaron por Jesús. Y nosotros, ¿cuándo llamamos a Jesús? Cuando despertamos a Jesús. Cuando queremos en nuestro corazón despertar a ese Jesús. Cuando nos damos cuenta, el momento que uno se da cuenta que yo no puedo hacer nada. Cuando uno piensa que puede ir a cualquier lugar con la barca solito, Jesús nunca va a llamar por Jesús. Pero porque Jesús estaba pretendiendo a dormir. ¿Por qué estaba esperando para que los discípulos lo llamen? Jesús no los ayudó como al principio. Vamos a ver el versículo 26, 27, leemos juntos. Leemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En una situación muy extrema, los discípulos le despertaron a Jesús. Y dice que Jesús se levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y hubo una como tranquilidad. Y ahí los discípulos experimentaron la palabra de Jesús. ¿Cuándo podemos experimentar la verdad de la palabra? Cuando hay una situación extrema, cuando uno se da cuenta que uno no puede hacer nada por sí mismo, cuando uno absolutamente se da cuenta que no puede hacer nada por sí mismo. En este momento, situación tan difícil, tan grande, uno va por Jesús, va por la palabra de Dios. Y como Jesús calmó el mar y las olas con su palabra, nosotros también con la palabra podemos tranquilizar todo eso. Cuando podemos quitar Cuando podemos
quitar esa como los discípulos experimentaron eso, Dios también nos permite la aflicción y sufrimiento. Y por medio del sufrimiento podemos entender la palabra de Dios. En este momento, ¿qué forma? La fe. Yo no puedo hacer eso con mi propia fuerza, pero con la palabra de Dios es posible. En una situación extrema así, con los discípulos, en una situación tan peligrosa, Jesús calmó las olas. En la vida cristiana, la fe es muy importante. Cuanto más uno experimenta la fe, va a crecer más. Pero la fe, ¿cómo crece? Por medio de experimentación. Por medio de experimentar la palabra, uno puede crecer en su fe. Los discípulos escucharon por mucho tiempo estas bienaventuranzas de Jesús en el monte. Y también vieron con sus propios ojos cuando Jesús curó la lepra. Pero eso no fue una experiencia propia. Solamente lo vieron con sus ojos, ¿verdad? Pero en esta situación, cuando estaba en el mar y hubo la tempestad tan grande, las olas cubrían la barca, ellos experimentaron la palabra de Jesús. Por eso experimentar la palabra es muy importante. En este momento, cuando uno experimenta la palabra, puede crecer en su fe. Y ahí Dios se levanta cuando pasa estas cosas en su vida. Vamos a regresar a Salmos 68. Salmos 68, versículo 9, vamos a ver. Salmos 68, versículo 9. Salmos 68, versículo 9 y 10, se los leo yo. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Versículo 11, leemos juntos. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ese hombre David en ese capítulo 68 oró anhelantemente, levántese Dios. Pero en cuál manera Dios ha contestado la oración de David. La Biblia nos dice que abundante lluvia esparciste, oh Dios. Y versículo 11 dice, el Señor daba palabra, Señor. De cuál manera Dios ha mostrado su presencia a David, por medio de la palabra, por medio de la gracia de Dios. Aquí en versículo 9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Antes de experimentar la lluvia de Dios, en el corazón de David hubo como una hambruna, una hambre, una escasez. Por eso su corazón estaba esparcido y no podía creer la palabra de Dios. Pero el momento que Dios se levantó, hubo ya la lluvia de Dios. Y se levantó Dios y dio su lluvia. Y reanimó a David. Por eso en la vida cristiana tiene que poseer la fe y tiene que creer en la palabra de Dios.
Vamos a buscar Salmos 18. Salmos 18. Salmos capítulo 18, versículo 30. Salmos 18, 30. Leemos juntos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Aquí en ese versículo dice, versículo 7 dice que la palabra, Salmos 100, versículo 30 dice que perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Y acrisolada es como o sea, la palabra de Dios es probada. Ustedes no están sorprendidos. Cuando leí ese versículo, yo estaba muy sorprendidos. Perdón. Creo que solamente yo estaba sorprendido. Pero la palabra de Dios es acrisolada, o sea, probada. Como aún el boletín de como en la noticia salen esta noticia de clima, ¿no? Pero aún eso no es como exacto. Pero la palabra de Dios es acrisolada, o sea, probada. Ya está probada la palabra. Entonces siempre la palabra será correcta. O sea, la gente probaron la palabra de Dios y dijeron que palabra es correcta. ¿Quién probó la palabra? David, ese hombre David. ¿Saben la situación de ese capítulo? Versículo 1. Arriba del capítulo 18 nos explica la situación. Dice aquí, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico en el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Cuando David podía saber que la palabra de Dios es absolutamente correcta. ¿Cuándo podía probar eso, David? Cuando Saúl estaba siguiendo por él y estaba tratando de matarlo. En el momento que David estaba clamando a Dios, Dios, yo voy a morir. Cuando se dio cuenta que él por sí mismo no puede hacer nada para salvarse. Pero David se dio cuenta aquí que acriada la palabra de Jehová. Es acrisolada la palabra de Jehová. Es perfecto, es probado. Y en el momento, en esa situación tan peligrosa, ¿quién protegió a David? Dios. La promesa de Dios, la palabra de Dios protegió a David. David estaba en una situación casi como cerca de muerte y Dios lo protegió. Y en la vida de David, la palabra de Dios fue probado. Y en nuestra vida también, la palabra de Dios tiene que ser probado por medio de nuestra vida. Uno tiene que experimentar que la palabra de Dios es correcta y es probada. En la barca, los discípulos dijeron, vamos a morir. Ellos escucharon mucha palabra de Jesús, pero cuando ellos estaban enfrente de sufrimiento, en esta situación extrema, ellos dijeron, sálvanos. Pero con solamente una palabra, Jesús calmó la onda. Ahora en nuestra vida cristiana hay muchos vientos. Hay mucha ola, muchas ondas. Hay sufrimiento, ese viento de dificultad de financiar.
dificultad financiera. También puede tener un viento de dificultad de familia. Y puede tener estos vientos de dudas del poder de Dios. Pero Dios, por medio de la palabra, va a calmar estos vientos y el mar. La palabra es probada. Jesús se sorprendiendo cuando vieron que Jesús estaba cumpliendo la palabra. Y después de ver eso, ellos tenían una vida de fe diferente. Y cada uno de nosotros debemos de experimentar uno por uno que la palabra de verdad es correcta y uno puede probar que es correcta. ¿Sabe? D.L. Moody, ese hombre D.L. Moody, al lado de su Biblia, en las páginas, como al lado de los versículos, escribía siempre T, el alfabeto T y P. O sea, como test y prove significa lo probé y es probado. Si tenemos muchas palabras así, muchos versículos de la Biblia así en nuestra vida, viviremos una vida diferente ante Dios. Y por medio de la fe, por medio de una vida de fe, Dios va a obrar. ¿Cómo puede levantarse Dios en nuestra vida? Por medio de la fe. Cuando uno experimenta la palabra de Dios, por medio de la fe, Dios puede levantarse. En nuestra vida cristiana, Jesús tiene que levantarse. Vamos a buscar Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 20. Génesis capítulo 32, versículo 20. 32, versículo 20. Voy a leer. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Como saben, ese hombre tenía Jacob tenía mucha como inteligencia, pero con su mente siempre pensaba maneras para resolver los problemas. Él robó la primogenitura de Esaú. Y por el resultado él tenía que sufrir por 20 años en la casa de su tío Labán. Y sufrió mucho y después la promesa de Dios fue cumplida y él tenía que regresar a Betel. Él sufrió por 20 años, pero aún después de esos 20 años, Jacob no podía quitar su artimaña. Él fue como un hombre posero. Y no podía quitar su propio pensamiento. Por eso dice en 20, él dijo, él pensó que su hermano Esaú iba a matarlo. En lugar de confiar en la palabra de Dios, él estaba pensando y usando su propia manera de como dice aquí, apaciguaré su ira. Y él pensó que por su propia manera podía como
podía apaciguar la ira de su hermano. Pero en medio, cuando pasó después de esa situación, él estaba luchando con un varón. Y después experimenta Dios y llama a ese lugar Jabbok. Significa como vacío, perdón. Antes de cruzar por ese río Jabbok, él no podía quitar su propio pensamiento y no se dieron cuenta que como no puede hacer nada sin Dios. Aún con 20 años de sufrimiento en la casa de Labán, después de estos 20 años de sufrimiento y después de como descoyuntar el muslo, él se dio cuenta que él no podía hacer nada por sí mismo. ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Porque por medio del sufrimiento la gente puede quitar estas cosas. En Proverbios dice que un necio, aunque uno... ¿Por qué Dios nos permite los sufrimientos? Es que por medio de esos sufrimientos uno puede obtener esa fe de creer en Dios, confiar en Dios solamente. Los discípulos en la barca probablemente estaban muy mareados y estaban en una situación muy como difícil para ellos. Y Dios, de esta manera, Dios nos permite muchos sufrimientos. Y nos rompe Dios. Dios quita estas cáscaras que tenemos. Y nos ayuda a someter y rendirnos ante Dios. Y por medio de sufrimientos podemos entender que nosotros no podemos hacer por mismos, porque a veces las cosas no pasan como uno quiere. Después de recibir la salvación, mi vida no fue fácil. Después de recibir la salvación, yo estaba muy gozoso. Yo pensé que mi vida ya va a ser muy buena, prosperada. Pero después de recibir la salvación, desde este momento empezó muchos sufrimientos. A veces yo pienso que tal vez antes de recibir la salvación no hubieron tantas aflicciones y sufrimientos en mi vida. Pero aunque soy un hijo, una hija de Dios, ¿por qué Dios permite estos tiempos sufrimientos, tiempos difíciles? Al principio yo no podía entender eso bien y me sentí muy incómodo en mi corazón. Pero ¿por qué pasa eso? Con más tiempo podía entender que por medio de estos tiempos difíciles Dios me enseña la manera de confiar y depender solamente en Dios. Por medio de muchos tipos de sufrimientos y aflicciones, Dios me rompe y me hace rendirme. Y me hace entender que yo solamente puedo rendirme. En su vida también, ustedes tienen estas cosas. Y mucha gente como regresa de estas cosas. Yo tenía la oportunidad de tener comunión en el sacramento con un hermano. Y la palabra que salió de su boca siempre fue la respuesta correcta. Y me preguntó él. Me estaba preguntando, ¿esa hermana lleva su vida cristiana bien? ¿O ese hermano lleva su vida cristiana bien? Pero él siempre me dijo la misma cosa. A ese hermano sí confía bien en Dios y lleva su vida cristiana bien. ¿Pero qué me dijo él? Él me dijo, esa persona tiene mucho sufrimiento. Y
también él me preguntó, esa persona fue salva por mucho tiempo, ¿por qué no está aquí? Y le contesté, le dije, yo no sé. Pero ¿sabe qué me dijo él? Él me dijo, esa persona no tiene aflicción. Entonces, cuando uno lleva bien su vida cristiana, eso significa que tiene muchos sufrimientos y aflicciones. Pero eso es correcto. Eso sí es verdad. Los humanos, seres humanos, si no tienen sufrimientos, no pueden depender de Dios. Los discípulos están con Jesús por mucho tiempo, pero ellos no le despertaron a Jesús al principio. Probablemente estaban haciendo todo lo que podían hacer para como vivir. Los discípulos pensaban que sin despertarle a Jesús, ellos podían escapar de esa tempestad. Pero ellos dijeron, sálvanos, vamos a morir. En el momento que ellos se sintieron que iban a morir, ellos le despertaron a Jesús. Cuando nosotros regresamos a la palabra cuando uno se da cuenta que no puede hacer nada por su propia fuerza. Y por medio de sufrimientos uno va a ir a la palabra de Dios. Y creo que ese hermano que estaba teniendo comunión conmigo es correcto. Cuando uno lleva bien su vida cristiana, eso significa que esa persona tiene mucho sufrimiento y aflicciones. Y por medio de estas cosas, estos tiempos difíciles, va a confiar más en Dios y depender de Dios. Sufrimiento de Cristo es gracia. Es gracia porque por medio de sufrimiento, uno puede ir y llegar más cerca a Dios. Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119. Libro de Salmos, capítulo 119. Versículo 71. Salmos 119. Versículo 71. 71, vamos a leer juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Otra vez. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque ¿sabe por qué yo leí ese versículo 2 veces? Es porque es muy importante. Sin sufrimiento, uno no puede experimentar, uno no puede aprender la palabra de Dios. Los discípulos, cuando llegó la situación cerca de su muerte, ellos experimentaron la palabra. La palabra es correcta. Eso es teoría. Pero cuando experimenta uno la palabra, será muy diferente. Pero es mismo capítulo, versículo 73, leemos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Por medio del sufrimiento uno puede entender la palabra de Dios. Entender y aprender el mandamiento de Dios. Uno aprende que todas las maneras propias están en la mano de Dios. Que Dios realmente me hizo y me formó. Que yo no puedo escapar de la mano de Dios. Porque Dios me hizo y me formó. Y Dios es omnipotente. Que la palabra es verdad. Es la verdad. Y uno aprende de eso. Por medio de los sufrimientos. Y más uno lleva su vida cristiana, se siente que está muriendo y muriendo. Pero sin sufrimiento uno no puede negar a sí mismo. Su propio pensamiento es muy fuerte. Y su propia manera de vivir es muy fuerte, ¿no? Pero por medio de sufrimiento, Dios me
hace entender y aprender la palabra. De esta manera, el sufrimiento es muy beneficio para cada uno de nosotros. Es algo que podemos pensar que podemos estar muy agradecidos. Y así, porque así, de esta manera, uno puede aprender de Dios. Si no hubiera hecho aflicción y sufrimiento, nadie estará aquí ahora, ¿verdad? Pero por medio del sufrimiento, nosotros estamos despertándole a Dios. Y por medio de todo eso, Dios nos hace entender la palabra. Y podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos experimentar la gracia de Dios. También podemos experimentar que la palabra es siempre absolutamente verdadera. Y podemos de verdad tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es bueno, es bueno que uno está en aflicción. Las aflicciones y sufrimientos pueden cambiar un hombre. David también experimentó a Dios y la palabra. La palabra de Dios es verdadera. Dios de verdad está vivo. Y experimentó esto muchas veces a David. Vio muchas veces que Dios estaba levantándose en su vida. ¿Y cómo cambió David después? Vamos a regresar a 68 de Salmos. 68. Salmo 68, versículo 9. 19, versículo 19, leemos. Bendito el Señor, cada día nos colma los beneficios, Dios de nuestra salvación. La vida de David cambió a una vida de agradecimiento. David, quien experimentó la presencia de Dios, su vida cambió a una vida de agradecimiento. 35, versículo 35, vamos a ver. Voy a leer. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Estaba en un sufrimiento muy extremo, pero después su vida cambió a una vida alabando a Dios y dando agradecimiento a Dios. David fue un hombre muy débil. Sin embargo, después de experimentar Dios levantándose en su vida, cambió un hombre de fe. Dios permite sufrimientos y aflicciones y nos da la oportunidad de experimentar Dios levantándose. Y el resultado de todo eso es que Dios nos da la vida que solamente confía en Dios. Y otras tentaciones no pueden hacer nada a nosotros. Con más lluvia, la tierra puede ser más fuerte. La tierra no puede ser firme sin la lluvia. Con más y más lluvia, el fruto y granos pueden crecer y madurar más. Dios nos da la lluvia de sufrimiento siempre, para que nuestra tierra pueda ser más firme y firme. No cambia nuestra fe, una fe que puede solamente mirar a Dios. Por eso el sufrimiento es beneficio. Uno tiene que experimentar sufrimiento y de esta manera puede experimentar Dios cuando Él se levanta. Vamos a buscar 62, capítulo 62. Salmos 62. 62.
Versículo 1 y 2. Leemos. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio y no resbalaré mucho. Él confesó aquí, no resbalaré mucho. ¿Cuándo él entendió eso? Voy a leer versículos 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Él se dio cuenta que es como pared desplomada y se dio cuenta que es nada. Es muy débil. Cuando se dio cuenta por medio de los sufrimientos que es nada, podía experimentar la presencia de Dios en su vida. Y el resultado fue que él podía confesar, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Acallada, la palabra es muy bonita. Sin resbalarse, uno está acallado, uno está calmo. ¿Cómo podía esperar por Dios? Porque él tenía fe. Hay la fe, por eso puede estar acallada. Sin resbalar, está esperando, no está como respaldándose, está acalladamente, está esperando por Dios. Por medio de sufrimiento, podía confiar más en Dios. Y puede uno ver que Dios está levantado en el corazón de David. Y por medio del sufrimiento, uno puede entender la palabra, la presencia de Dios. Y nos cambia nuestra fe, hacer una fe que no resbala mucho. También vamos a buscar Salmos 119. Vamos a regresar a Salmos 119, versículo 45. (119) versículo 45. Leemos 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Leí ese versículo y yo amo ese versículo. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando más leo ese versículo, es más bonito y bonito. Mucha gente dice que el escritor de ese capítulo es David. Y también hubo una comunión cuando yo, en el retiro de jóvenes, cuando yo compartí ese versículo también. Antes, me acuerdo de cruzar por una como puente hecho con vidrio. Y abajo, abajo de esa fuente con vidrio es barranco. Y yo no podía entender por qué la gente no puede cruzar. La persona que fue conmigo estaba gritando. Estaba diciendo, yo tengo mucho miedo, ¿por qué quieres cruzar esa puente? Y yo no tenía miedo. Por eso yo estaba así, haciendo eso encima de esa puente. Y la gente alrededor estaba gritando, diciendo, no hagas eso, no hagas esto. Pero yo no tenía miedo, porque pensando con sentido común, uno puede saber que eso no se va a romper. Y yo solamente confié que es como muy duro, bastante duro para
que aunque yo hago todo eso, ese vidrio no va a romper. Pero la gente tenía miedo porque ellos no tenían fe, no podían creer. Solamente vieron a ese como barranco abajo. Pero yo tenía la fe que ese puente de vidrio no va a romper. Por eso yo podía bailar y hacer todas las cosas encima de ese vidrio. Eso es la fe. La Biblia dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando uno puede confiar y creer en la palabra, habrá la libertad. Pero cuanto más uno no puede creer en la palabra, no puede tener esa libertad. Tiene miedo. ¿Por qué la gente no puede cruzar por ese vidrio, ese puente de vidrio? Nunca se va a caer, pero no puede caer con ese puente de vidrio. Pero ellos tienen miedo porque no tienen fe. La gente no sé si ustedes saben, hay como una cosa cuando uno hay una cosa como el puenting dice, es cuando la gente salta de como el barranco con una soga en su pierna. Pero normalmente ellos saltan del barranco con esa soga en su pierna, cuerda a su pierna. Pero nadie dice eso cuando está haciendo eso. Nadie dice, yo voy a morir. Nadie dice eso cuando está como saltando. Cuando gente comete suicidio no hacen eso, ¿verdad? Como la gente quienes van a tener libertad y ellos saltan de barranco con esa cuerda en su pierna. ¿Por qué? Como para tener libertad. Ellos saben que ellos no van a morir porque tienen esa cuerda conectada a su cuerpo. Y así ellos y la palabra es como la cuerda. Es como uno puede entender bien que el puente hecho con vidrio no va a romper. Pero la palabra de Dios es más segura que eso. Eso es una regla tan correcta y verdadera, segura. Cuando uno tiene hambre, tiene que comer. ¿Qué busca uno cuando tiene hambre? La comida. Cuando está cansado, tiene que dormir. Eso es como lógica. Pero cuando la gente no cree en esa lógica, esas reglas de vida, uno dice que es necio. Entonces, la palabra de Dios es más segura que esa lógica. Pero cuando no puede confiar en eso, es necio. Por eso nuestra vida puede ser más libre cuando tenemos esa fe por la palabra de Dios. Sus pensamientos van a cambiar y muchos vientos y ondas en su vida, en su corazón, serán calmados. Y sus dudas desaparecerán y ya no van a tener miedo. Y los pensamientos incorrectos van a desaparecer de su corazón. Pero si no tiene eso, siempre va a tener vientos y olas en su corazón. Cuando Jesús se levanta en su corazón, cuando Dios se levanta, cuando uno puede creer confiadamente en la palabra en su corazón, habrá la paz en su vida. Y a pesar de todas las situaciones, siempre estará agradecido. Eso es la verdad maravillosa de la palabra. ¿Cuántas palabras, las promesas de Dios uno puede creer?
todos ustedes están aquí porque podían creer la palabra de la salvación, ¿verdad? Pero no solamente cuando uno está recibiendo la salvación, sino también en su vida cristiana. Tiene que creer la palabra. De esta manera sus ojos van a cambiar. Y muchos pensamientos incorrectos, estos pensamientos van a desaparecer. Y en su vida cristiana de verdad habrá paz y gozo. Salmos 119, versículo 122. 162. Mismo capítulo. Salmos 119, versículo 162. Versículo 162. Leemos: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como él haya muchos despojos. ¿Es fácil un cazadero cazar? Perdón, ¿es fácil un cazador cazar? No es fácil cazar. Antes, la comida fue algo muy preciosa, valiosa. Pero cuando una persona caza un animal, entonces estará muy feliz, ¿verdad? Pero ese escritor de Salmos dice: con ha hallado despojos. Así me regocijo de la palabra. Cuando estaba feliz David, cuando se dio cuenta que la palabra de verdad es verdad. Cuando él podía entender que la palabra es verdad y podía aplicar la palabra en su vida. Cuando se dio cuenta que la palabra es verdad. Cuando se levantó la palabra de Dios en mi corazón. En este momento. Cuando Jesús estaba durmiendo en mi corazón, pero se levantó. Cuando uno profundamente entendió, experimentó la palabra, en estos momentos habrá gozo, habrá la paz. Y tenemos que esforzarnos para que la palabra de Dios pueda levantarse en mi corazón. Tiene que levantar más y más la palabra de Dios en mi corazón para que podamos tener la paz como tan grande. El sufrimiento es muy difícil, su vida es muy difícil, pero cuando la palabra se levanta en su corazón, habrá la consolación y habrá la palabra. Habrá la paz en su corazón cuando se da cuenta que la palabra de Dios es verdad. ¿Y qué más cosa pasa cuando se levanta Dios? Vamos a regresar a Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68, versículo 1. 68, capítulo 68, versículo 1. Leemos juntos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cuando se levanta Dios en la vida de cristiano, va a tener un cristiano la victoria. Versículo 7 y 8. Los dos versículos leemos juntos. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinai tembló delante de Dios de Israel. Cuando Dios se levanta y sale delante, todo el mundo se rendirá. Y yo no voy a rendirme ante el pecado. Cuando se levanta Dios, aun ante los enemigos tan grandes, yo no voy a retroceder. Cuando se levanta Dios en su vida cristiana, habrá esa fuerza tan grande.
uno va a tener esa fuerza tan grande que nadie en el mundo puede quitar. Va a tener esa fuerza tan grande y cuando ve al mundo va a pensar que es muy pequeño. Las cosas del mundo van a ser muy pequeños. Vamos a buscar Salmos 18. Salmos 18. Salmos 18, versículo 32. Voy a leer. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Salmos 18 fue escrito cuando él estaba cerca de Saúl. Saúl estaba como tratando de matar a David. Y en estas situaciones difíciles experimentó David que la presencia de Dios está con él. Él entendió, 33 dice, él entendió que quien hace mis pies como la sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Versículo 44, leemos. 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Dice, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Es muy asombroso. ¿David fue un hombre de mucha fuerza o fue muy débil? David fue un hombre pequeño porque no podía, cuando Saúl dio su armadura para pelear contra Goliat, no podía ponerlo. ¿Sabe qué tomó David? David solamente tomó como estas piedras. Pero después de experimentar fe y Dios en su vida, ¿qué pasó? Dice que sus manos ya puede empezar el arco de bronce. Arco de bronce es muy pesado. Aún los hombres grandes con mucha fuerza, ellos tampoco pueden como usar ese arco de bronce. Bronce es muy fácil de llevar o no. Es muy pesado. Pero después de experimentar la fe, David dijo aquí que él puede con sus brazos entesar el arco de bronce. Los cristianos salvos, cuando Dios se levanta en su corazón, va a ser más confidente, va a ser más eso es el poder de Dios, poder de fe. Los cristianos salvos puede estar valiente. ¿Por qué no está valiente un cristiano salvo? Es porque no tiene la fe en la palabra. Cuando se levanta Dios en mi corazón, va a ser un hombre muy fuerte. Y cualquier cosa del mundo no puede hacerme resbalar. ¿Saben ese versículo? Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 5. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Leemos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué puede vencer contra el mundo? La fe. Con la fe, la fe significa que Dios está levantado en mi corazón. ¿Qué más puede uno temer cuando tiene Dios? Y cuando Dios está en su corazón levantado,
puede vencer contra todo. Los discípulos dijeron, vamos a morir, Jesús, Señor. Pero cuando se levantó Jesús, los vientos y los mares fueron callados. Los pensamientos propios quieren ganar contra mí. El mundo quiere ganar contra mí. Pero la palabra de Dios, la fe misma puede ganar contra eso. Cuando la palabra de Dios se levanta en mi corazón. Cuando la promesa, la palabra de Jesús se levanta en mi corazón. En este momento uno puede obtener más fuerza para vencer. También vamos a buscar San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 23. 23 leemos. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Ese hombre Pilato está dando a Jesús a la multitud para que sea crucificado. Como sabe, Pilato quería liberar a Jesús. Pero ¿por qué Jesús fue crucificado? Porque la multitud, la gente de Israel, dijeron, mátalo, mátalo. Él preguntó, ¿qué ha hecho Jesús? Pero ellos dijeron, crucifícale, crucifícale. Pero en versículo 23 dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Qué prevalecieron? Las voces de ellos y los principales sacerdotes. Algo incorrecto ganó. También en mi corazón, si mi fe, nuestra fe no gana, las cosas malas, las cosas incorrectas van a ganar. Las voces incorrectas prevalecieron y ellos mataron a Jesús. Por eso Jesús fue crucificado en la cruz. Y mucha gente fueron juzgados, muchos israelitas fueron juzgados por su hecho. También en mi corazón, nuestro corazón, hay una pelea. Pero ¿quién va a ganar? ¿Cuál voz va a ganar? Cuando se levanta Dios, la palabra, la fe va a ganar. Pero si no, el sonido, la voz de mi carne va a ganar. Y va a perder su paz y va a perder su gozo. En mi corazón, la verdad tiene que ganar. En mi vida, la fe tiene que ganar. Y por medio de confiar en la palabra de Dios, la fe tiene que ganar en mi vida. Y eso es la fe verdadera. Los cristianos van a ganar en el mundo o van a perder. Cuando en su corazón gana la palabra de Dios, habrá un cambio en su vida. Y por favor, ayude a su corazón para que pueda ganar los hermanos. Yo realmente deseo que los hermanos vivan una vida donde la palabra puede ganar. El río Jaboc, Jacob peleó contra Dios. Jacob estaba en su corazón, en su mente, hubo solamente su propio pensamiento. Pero después de pelear contra Dios, él ganó. Y él experimentó que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Y cómo cambió Dios el nombre de Jacob después? A Israel. Eso significa
que mis pensamientos pelearon con Dios y ganó. Realmente quiero que la fe de ustedes pueda ganar. Quiero que Dios se levanta en la vida de ustedes. En lugar de solamente tener sus propios pensamientos y estar en estas cosas incorrectas, quiero que tengan ustedes fe. Y quiero que Dios se levanta en la vida de cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida de victoria. Vamos a regresar a Salmos 68. Salmos 68. Salmos 68. Salmos, versículo 1. Salmos 68, versículo 1, se lo leo. Leemos juntos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Su hombre David estaba en una situación muy difícil. Y aún en ese momento dijo, levántese Dios. Así oró, levántese Dios. Por eso David podía experimentar el Dios levantándose. Él experimentó que la palabra de Dios es verdadera. Y él tenía victoria. Y también experimentó la paz en su corazón. También quiero que en nuestro corazón se levanta a Dios. Y las voces incorrectas no deben de prevalecer, sino la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, la palabra verdadera debe de levantarse. Quiero que la fe pueda ganar contra el mundo. Vamos a orar para terminar. Dios vivo, te damos gracias. En nuestra vida queremos que la palabra siempre prevalece. Y queremos que la palabra siempre nos guía. Los hermanos preciosos, en la vida de cada uno de ellos, por favor, ayuda a cada uno de ellos para que las voces incorrectas no puedan prevalecer. Y por favor, danos la palabra, ayúdanos a poder guardar la palabra en nuestro corazón para que con esta palabra tan verdadera podamos ganar contra todos los enemigos. Y por favor, muéstranos más obra de salvación por medio de nuestra iglesia. Queremos más almas perdidas en nuestras iglesias. Por favor, obra entre cada uno de nosotros y entre ellos, para que ellos puedan encontrar la verdad. Desde el 27 de diciembre tenemos el retiro de invierno. Por favor, esté con nosotros durante ese evento también. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.